cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a la actividad académica del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas. Mi nombre es Juan Diego Pulesio y yo soy residente de segundo año del programa. Hoy nos reúne el tema de preeclampsia, un desafío para el anestesiólogo en el entorno perioperatorio. Para dar contexto al tema, entonces debemos definir qué es la preeclampsia y la preeclampsia constituye entonces un trastorno hipertensivo del embarazo en el cual las cifras tensionales mayores a 140-90 se acompañan de sintomatología característica, ya sea cefalea, cambios a nivel visual, dolor abdominal superior o epigastralgia, disminución del gasto urinario, disnea, afectación a nivel renal o hepático. Es entonces una enfermedad multisistémica caracterizada por una disfunción endotelial y que presenta un reto para el manejo anestésico. Requiere el anestesiólogo el conocimiento fisiopatológico de la enfermedad, las teorías que en los últimos años han estado en constante evolución y que nos proponen nuevos desafíos con el nuevo entendimiento de la enfermedad para prevenir desenlaces maternos y fetales adversos. En los últimos años, la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión Arterial en el Embarazo redefinió el concepto de hipertensión arterial gestacional, hipertensión arterial de novo eh, o crónica, que se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación, y se eliminó el concepto de preeclampsia leve y de preeclampsia grave. Simplemente se deja el concepto de preeclampsia y preeclampsia con criterios de severidad, que es cuando se acompaña de trombocitopenia, insuficiencia renal, alteración hepática, edema pulmonar y síntomas cerebrales, que pudieran sugerir pues entonces una eclampsia, así como la presencia o no de proteinuria. Se elimina entonces el requerimiento de proteinuria como uno de los criterios sine qua non para la definición de preeclampsia. En el espectro de la enfermedad hipertensiva en el embarazo, cuando hablamos de preeclampsia, tenemos que también hablar de las complicaciones asociadas con la preeclampsia, y es que ella se ha asociado con desprendimiento placentario o con anormalidades, sobre todo hacia final del embarazo, con el desarrollo de edema pulmonar. Ya vamos a ver en la fisiopatología que es una de las principales complicaciones de la preeclampsia, con la insuficiencia renal y hepática aguda, con la restricción del crecimiento intrauterino, y esto va a tener importancia en el abordaje y en el manejo anestésico, con encefalopatía hipoxicoisquémica asociada a todas las intervenciones que deben hacerse en el periparto, y finalmente pues con muerte perinatal. Cuando hablamos de los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, podríamos, digamos que mencionar los más comunes: la obesidad, el aumento de peso materno durante el embarazo, tabaquismo, el estrés psicológico, la enfermedad renal crónica, la enfermedad de ovario poliquístico, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia y el antecedente de preeclampsia previa. Son aquellos que han demostrado pues una asociación con el desarrollo de preeclampsia en la población general. Podríamos dividirlos también como aquellos factores físicos, ambientales, hormonales, autoinmunes, metabólicos, renales y cardiovasculares, como con un enfoque más global de todas aquellas condiciones que nos van a dar un riesgo aumentado de preeclampsia y que nos hacen estar alerta en la población gestante para sospecharla y diagnosticarla oportunamente cuando así nos competa. Para hablar ahora de la importancia del problema, entonces debemos recordar que la preeclampsia se presenta como el trastorno médico más común durante el embarazo, complica entre el 5 y el 10% de las gestaciones y contribuye al 16% de la mortalidad materna en países desarrollados, y en Latinoamérica y el Caribe con el 25%. Además, tenemos que la clasificación de la preeclampsia se divide en inicio temprano
y en inicio tardío o con presencia o no de criterios de gravedad. Recordemos que el inicio temprano es aquella trastorno hipertensivo o preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas y inicio tardío cuando aparece después de esta edad gestacional. Además, se ha asociado también a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Desde los años 90 entonces se ha venido hablando de la preocupación por la asociación de la preeclampsia con los desenlaces cardiovasculares a largo plazo. En esta ocasión, un grupo de médicos chilenos ha revisado 4 metaanálisis en asociación de enfermedades cardiovasculares con la preeclampsia previa y se ha podido demostrar que se ha asociado a hipertensión, a enfermedad cerebrovascular y a cardiopatía isquémica, inclusive con reportes de insuficiencia cardíaca. La preeclampsia se constituye entonces como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, sobre todo en los primeros 10 años posterior a la presentación de la enfermedad. Es así como en este artículo de revisión sistemática publicado en Cardiovascular Quality Outcomes en el 2017, se tomaron 22 estudios con una población de más de 6.4 millones de mujeres y se encontró un aumento en el riesgo relativo en todos los desenlaces cardiovasculares: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, muerte por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, hipertensión crónica y enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de la fisiopatología, entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos teorías principales. Una es la de la invasión del citotrofoblasto y la otra es los trastornos de la placentación. Cuando hablamos de la teoría del citotrofoblasto, hablamos que el citotrofoblasto invade las arterias espirales e induce una remodelación vascular. Cuando esto sucede, se presenta un fallo en el sistema vascular habitual, lo cual resulta en una activación de las vías de la coagulación, liberación de citoquinas y proteínas antiangiogénicas que generan disfunción del endotelio, vasoconstricción y por ende disminución de la perfusión de los órganos a nivel sistémico. En cuanto a la teoría de la placentación inadecuada, entonces los últimos estudios acerca del sistema cardiovascular en preeclampsia estiman la posibilidad de una placentación inadecuada, una insuficiencia placentaria e una insuficiencia vascular que podrían estar generados por el antecedente materno, ya sea de un deterioro vascular uterino o sistémico, con evidencia de un menor gasto cardíaco y aumentos en la resistencia vascular sistémica previos al desarrollo del embarazo. Esto, en congruencia con los factores de riesgo, tendría mucho sentido y sería uno de los factores a tener en cuenta para futuros estudios. En conclusión, fisiopatológicamente pues es una enfermedad multisistémica y progresiva que va a comprometer varios órganos de la economía corporal. Es importante entonces también entender que en la preeclampsia se va a presentar una remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo sobre todo. Hay una sobrecarga de volumen del ventrículo que cuando se asocia, por ejemplo, con anemia, con obesidad, con enfermedad renal, va a terminar precipitando una sobrecarga de presión y una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, llevando finalmente a una disfunción miocárdica y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de esta interacción fisiopatológica, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores hormonales que están relacionados con el desarrollo de la preeclampsia. Es así entonces como la prolactina, sobre todo el fragmento de 16 kilodalton, la catepsina D y algunos factores relacionados con la tirosina y con el factor de crecimiento endotelial van a generar una disfunción endotelial que van a generar también disfunción del cardiomiocito y se ha propuesto como uno de los mecanismos fisiopatológicos en común entre la cardiomiopatía o la miocardiopatía periparto
y la disfunción tanto sistólica como diastólica en la preeclampsia. Debemos también tener en cuenta las diferencias en cuanto al comportamiento cardíaco cuando estamos hablando de preeclampsia de inicio temprano a cuando estamos hablando de preeclampsia de inicio tardío. En general, cuando se inicia temprano durante la gestación, hay una mayor hipertrofia ventricular izquierda, hay aumento de la inotropía, el gasto cardíaco se mantiene o se aumenta y hay resistencias vasculares y sistémicas aumentadas. Hay mayor deformidad en las paredes cardíacas y esto pues tendría que ver con una respuesta compensatoria a las alteraciones en el tiempo y si hay disfunción diastólica y sistólica más grave que cuando se presenta la preeclampsia de inicio tardío. La hipertrofia ventricular izquierda en este tipo de preeclampsia de inicio tardío pues hay menor compromiso de la pared y sería importante entonces tener en cuenta si hay un antecedente pregestacional, como veníamos hablando, que nos predisponga al desarrollo de estos cambios más marcados. De hecho, un estudio reciente de 36 estudios ecocardiográficos ha demostrado que las pacientes que desarrollan preeclampsia tienen el gasto cardíaco previo al embarazo y una resistencia vascular sistémica más alta que los controles y la enfermedad de aparición temprana se asocia con una disfunción diastólica más grave, así como una disfunción sistólica más grave. Aquí vemos resumido entonces toda la interacción en el eje cardiovascular placentario, ¿cierto? Entonces tenemos que el feto nos presenta unas demandas metabólicas y que la tirosina los factores de crecimiento esa disfunción endotelial nos va a generar hipertensión, proteinuria, edema cerebral, disfunción a nivel hepático que se va a acompañar también de restricción de crecimiento intrauterino y esto lo vamos a ver porque es importante. Hay una demanda excesiva, sobre todo cuando se cursa con algunas otras comorbilidades como diabetes, como obesidad, que pueden condicionar una macrosomía fetal, un embarazo gemelar, una gestación prolongada o una ganancia excesiva de peso durante el embarazo que nos van a generar pues entonces un aumento en esas demandas. Además, si, como les decía ahorita, tenemos una reserva cardíaca pobre, entonces una edad materna avanzada, obesidad, diabetes, dislipidemia, enfermedades autoinmunes, hipertensión crónica o enfermedad renal crónica, pues digamos que este desequilibrio se va a aumentar mucho más marcadamente y finalmente entonces vamos a tener una función cardiovascular alterada en la materna que nos va a dar morbilidad cardiovascular, una mayor probabilidad de enfermedad renal crónica y de morbilidad cerebrovascular que se sostiene en el tiempo. Recientemente se publicó este artículo en el que nos da una representación esquemática de los cambios en los parámetros hemodinámicos de acuerdo a la presentación fenotípica de la preeclampsia. Es así entonces como tenemos que en la preeclampsia va a haber un aumento del gasto cardíaco y cuando se asocia con restricción del crecimiento intrauterino va a haber una disminución, así como cuando está solamente la restricción del crecimiento intrauterino. Mientras que cuando hablamos en términos de resistencia vascular periférica, cuando hay solamente restricción del crecimiento intrauterino va a haber un aumento y lo mismo se va a presentar cuando está la restricción del crecimiento intrauterino en concomitancia con la preeclampsia. Pero el caso contrario se va a presentar cuando la preeclampsia está sola. Vamos a ver pues que en esta propuesta fenotípica no va a haber una alteración en cuanto a lo que tiene que ver con el pulso materno, ni en cuanto a lo que tiene que ver con la velocidad de la onda del pulso o con un índice de aumento pues en términos de parámetros hemodinámicos. Para continuar con el desarrollo del tema entonces queremos proponer un caso clínico. Se trata de una mujer de 36 años, primigestante,
con un embarazo de 35 más 3 semanas, con un peso de 98 kilos y una talla de 1,65. Tiene una preeclampsia diagnosticada en la semana 34 por cifras tensionales elevadas y cefalea. Al examen físico entonces encontramos una tensión arterial de 145/95, una frecuencia cardíaca de 102, una temperatura de 36 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 97%. Esta paciente está ingresada en nuestro centro de trabajo para una inducción del trabajo de parto. Al ingreso se le solicitan algunos paraclínicos, dentro de ellos tenemos pues un hemograma en el que tenemos unos leucocitos de 13.400, una hemoglobina de 13, un hematocrito de 39 y unas plaquetas de 112.000. En cuanto a la función renal tenemos una creatinina normal, un BUN de 8 y una relación BUN-creatinina de 0.13. Y en cuanto a las pruebas de función hepática tenemos una LDH de 40 y unas transaminasas dentro del rango de la normalidad. En este caso, pues quisiéramos hablar entonces de las consideraciones anestésicas en caso de cesárea. Tenemos entonces en este escenario dos posibilidades. Una es las técnicas neuroaxiales y la otra, pues por supuesto, es la anestesia general. En cuanto a las técnicas neuroaxiales, entonces tenemos que tener en cuenta que las mujeres con preeclampsia grave deben recibir sulfato de magnesio independientemente de la técnica escogida. En cuanto a las técnicas neuroaxiales, tenemos que tener de presente que hay una disminución leve de la poscarga durante la anestesia epidural, que sería, digamos que la técnica con menos impacto hemodinámico. Cuando se utiliza la anestesia epidural tenemos una tensión arterial y un gasto cardíaco preservados, y como contraindicaciones relativas pues encontraríamos la hipovolemia, sobre todo para la anestesia raquídea, la trombocitopenia. Existen rangos pues según las guías actuales entre 70 y 75.000 para abordar de manera segura el neuroeje, y definitivamente el síndrome HELP sería una contraindicación para para el abordaje neuroaxial. En cuanto a la anestesia general, digamos que es una opción cuando está contraindicada la anestesia espinal. Es muy importante cuando vayamos a dar una anestesia general evitar la respuesta simpática que nos produce la laringoscopia, ya que ello nos puede llevar pues, a presentar sangrados intracerebrales o causarnos un edema pulmonar de rápida evolución. En cuanto al uso de líquidos y la monitorización hemodinámica en la anestesia general y en la anestesia espinal, pues se han propuesto unos esquemas con una restricción de líquidos a menos de 80 cc hora, kilo hora, y parece ser más seguro en ausencia pues, de una medición confiable de la capacidad de respuesta al volumen sistólico, hablando pues de parámetros hemodinámicos derivados del análisis del contorno de la onda del pulso, como la variabilidad del volumen sistólico o la variabilidad de la presión del pulso. Aunque estas últimas medidas que acabo de mencionar pudieran ser de utilidad a la cabecera del paciente, tenemos que tener en cuenta que estas medidas no están validadas para su uso en la paciente obstétrica, y se deben pues interpretar y tomar decisiones pues digamos que de manera individualizada, teniendo en cuenta pues que no están validadas en la literatura. En cuanto al uso de líquidos, también es importante hablar eh, el sustento teórico que encontramos en la literatura, es así como en dos revisiones sistemáticas. Eh, Se ha demostrado ya que en diferentes ensayos controlados aleatorizados se pueda favorecer una u otra estrategia con el manejo de líquidos para prevenir pues, complicaciones relacionadas con ellos. En cuanto a la preeclampsia, y las pacientes con hemorragia posparto, la reanimación pues debe proceder según los protocolos para el manejo del código rojo, y realmente aquí lo que debe preponderar pues entonces es el manejo rápido de la hipovolemia. En cuanto a los uterotónicos, entonces
Recordar pues que las pacientes con preeclampsia tienen un riesgo aumentado de hemorragia posparto y es así como debemos pues hacer un manejo activo del alumbramiento. La oxitocina en este caso pues es el uterotónico ideal, produce pues vasodilatación e hipotensión que están relacionados directamente con la velocidad de infusión, por lo que deben administrarse de manera titulada y lenta y ojalá pues por bomba de infusión para asegurar que esto se haga de esta manera. La metergina pues puede producir, en general los ergot pueden producir hipertensión de rebote y estarían contraindicados en la paciente con preeclampsia. Y el misoprostol pues ha mostrado dudosa efectividad. En cuanto a la carbetocina, pues tenemos que decir que es segura y eficaz y que debe infundirse también lentamente. En cuanto al sulfato de magnesio, ya decíamos entonces que debe permanecer la infusión del sulfato de magnesio durante todo el transoperatorio. Recordar que es una dosis de 4 gramos en bolo durante 20 minutos y posteriormente continuar una infusión a 1 a 3 gramos hora con unos objetivos de magnesemia de 4 a 6 gramos. Y muy importante hacer un seguimiento clínico de la magnesemia y buscar siempre hiperreflexia o signos de intoxicación por sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, recordemos que tiene pues también un efecto antihipertensivo, antineuroinflamatorio y disminuye pues la expresión de algunos mediadores moleculares como la aquaporina 4 en los astrocitos, que protege pues del edema cerebral vasogénico y también que disminuye los efectos neuroexcitadores del glutamato en su receptor NMDA. No olvidar también que hay una interacción importante con los bloqueantes neuromusculares y que puede prolongar su duración. En cuanto a la predicción de la gravedad de la alteración cardiorrespiratoria, pues hay algunos estudios que han evaluado en pacientes no obstétricas la, el diámetro de la vaina del nervio óptico como un predictor de hipertensión endocraneana y obviamente la ecografía pues ha cobrado digamos que un papel importante en los últimos años para valorar la sobrecarga de líquidos, la determinación por ejemplo a nivel pleural se hace mediante la observación de las líneas B que confluyen dando lugar a un signo llamado o que se conoce como el de las colas de cometa y realmente midiendo la distancia entre las líneas B cuando están presentes, si se encuentran por una distancia menor a 3 milímetros, se puede hablar pues de edema alveolar y esto pues tiene que ver también con una sobrecarga de líquidos, digamos que es una de las medidas que se puede hacer a la cabecera del paciente y también pues la medición de la vaina de nervio óptico pues nos va a hablar cuando está alterada de una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Como decíamos ahorita, entonces la ecocardiografía y la ecografía de la cabecera del paciente pues se ha convertido en una herramienta de valor. Hay algunos artículos que describen pues entonces el comportamiento hemodinámico, sobre todo ecocardiográfico en este caso, de la paciente durante la preeclampsia y se va a caracterizar entonces como el estado inovasoconstrictor del embarazo. Entonces un llenado ventricular izquierdo inadecuado, un incremento de la masa ventricular, un aumento del inotropismo, un gasto cardíaco normal o aumentado y un aumento del líquido pericárdico. Eh, Cuando hablamos de evaluar la gravedad, la preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía, recordar pues que el acortamiento o la tasa de acortamiento se correlacionan con la edad gestacional, que en la preeclampsia temprana hay un índice de masa ventricular mayor y menor acortamiento longitudinal y esto tiene que ver pues también con lo que mencionábamos previamente.
Los pacientes que desarrollan preeclampsia tienen un gasto cardíaco bajo antes del embarazo, asociado a las resistencias vasculares sistémicas más altas va pues como en congruencia de lo que hablábamos en cuanto a los factores predisponentes para el desarrollo de preeclampsia. Es así también como la preeclampsia de inicio temprano se asocia con una disfunción diastólica mayor, una progresión a disfunción sistólica grave y una fracción de eyección ventricular izquierda reducida con respecto a la preeclampsia de inicio tardío. En cuanto a la disfunción cardíaca y la predicción de la gravedad, entonces vemos que las anormalidades en la ecografía de la cabecera del paciente se presentan en el 59% de las embarazadas y se relacionan pues con una disfunción cardíaca y valores de BNP mayores a las embarazadas que no cursan con preeclampsia. Es entonces como en el 41% pues de las pacientes evaluadas, por ejemplo, en el artículo que se cita en el pie de página, no se encontraron anormalidades. En el 24% se encontraron un síndrome pulmonar intersticial, en el 24% se encontraron aumentos en la vaina del nervio óptico, en el 33% se encontró disfunción diastólica, en el 19% se encontró aumento de la presión diastólica y sistólica ventricular izquierda y en el 10% una disfunción sistólica pura. En cuanto a la monitorización, digamos que hay pocos algoritmos validados para la monitorización, sobre todo en el entorno ambulatorio. La mayoría de estas pacientes pues debemos hospitalizarlas, perdón, y este que vemos en la diapositiva, digamos que es uno de los dispositivos que en los países desarrollados se han utilizado para el manejo ambulatorio o hospitalización en casa y nos van a mostrar entonces, de acuerdo a las cifras de presión arterial, cuando debemos consultar inmediatamente al hospital y podría en un futuro pues ser una alternativa para nosotros. Durante los procedimientos quirúrgicos, la mayoría de los monitores no invasivos pues no están validados para el uso en las mujeres con preeclampsia y parece ser adecuado valorar pues más bien las tendencias o el comportamiento hemodinámico durante el procedimiento. Debe existir definitivamente en las pacientes preeclámpticas un umbral bajo para iniciar la medición de la presión arterial invasiva y particularmente pues en el contexto de una hipertensión no controlada, de una insuficiencia renal aguda, de una hemorragia o de complicaciones pulmonares, pues debemos, digamos que, tener o contar con esta ayuda. La línea arterial definitivamente entonces debe acompañar al manejo de la preeclampsia cuando es llevada a cirugía de manera precoz. Hablando ya de las alteraciones cardíacas postparto, entonces vamos a tener cambios estructurales y funcionales. Va a haber tendencia aberrante a la remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo. El 50% de las preeclampsias a los 10 años tienen un riesgo de disfunción cardíaca asintomática. Recordemos pues que nuestras pacientes embarazadas son jóvenes y que tal vez estos cambios no se van a manifestar de manera precoz. Se ha visto que están estos cambios relacionados directamente con la gravedad del curso de la preeclampsia durante el embarazo y también se ha visto pues que hay una reducción de la contractilidad cardíaca en el posparto y un aumento del volumen telesistólico hasta un año después, lo que va a condicionar también esa remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica y un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. También se ha visto pues, que el electrocardiograma como marcador de riesgo cardiovascular en las pacientes con preeclampsia es igual al ecocardiograma y un retraso en la duración del QRS por remodelación cardíaca pues podría hablarnos de una predisposición a arritmias. En cuanto a los cambios vasculares, digamos que a nivel
microvascular hay mayor cantidad de músculo liso en vasos conductores, con una reducción de la respuesta vasodilatadora y una tendencia a la rigidez de estos vasos, eh, que, que definitivamente sí se ha visto que son susceptibles a cambios en el estilo de vida y a intervención clínica posterior al embarazo. Y se ha demostrado también un incremento del grosor de la íntima carotidia hasta 6 meses posterior a la preeclampsia, lo que va a condicionar un aumento en la velocidad de la onda de pulso de manera temprana. Continuando con los cambios microvasculares, los lechos con vasos menores de 150 microgramos van a verse afectados con cambios en la presión microvascular que alteran la función endotelial y pues en ese sentido también el intercambio de gases y la transferencia de metabolitos. En la preeclampsia se reducen los factores de crecimiento endotelial y aumentan las citoquinas inflamatorias, lo que va a afectar en último término la función vasodilatadora y va a provocar una disregulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces nos pone de manifiesto la importancia clínica, la detección y la prevención de la enfermedad cerebrovascular en el posparto. Considerar que las pacientes, sobre todo aquellas que cursan con preeclampsia grave, deben ser seguidas con ecocardiograma, pues tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca asintomática. Recordar que hay marcadores de mal pronóstico, la contractilidad alterada y el aumento de resistencias periféricas nos pueden condicionar unos cambios hemodinámicos persistentes, ya lo veíamos hasta 10 años, y por eso estas pacientes pues deben recibir un seguimiento estricto y ojalá estar dentro de programas estructurados que aborden este riesgo cardiovascular. Es importante traducir el riesgo cardiovascular en cambios en el estilo de vida. La sola educación a nuestras pacientes y la percepción del riesgo puede generar comportamientos que cambien el devenir de la enfermedad como tal, y se debe pues, de todas maneras prescribir también ejercicio aeróbico como restaurador de la función endotelial en todas las pacientes que cursan con preeclampsia. Evaluar la historia obstétrica es importante como predictor de enfermedad cerebrovascular, y la enfermedad cardiovascular en mujeres pues, es subdiagnosticada y subtratada. Más allá entonces del diagnóstico y el manejo intraoperatorio de la preeclampsia se ha visto que condiciona una esperanza de vida más corta, condiciona un riesgo de cardiopatía isquémica, de hipertensión, de trombosis venosa profunda y de eventos cerebrovasculares, que aumenta el riesgo de demencia, que la preeclampsia temprana, como ya veíamos, puede cursar con falla cardíaca en el posparto, y el 40% de estas gestantes desarrollarán hipertensión arterial en los 24 meses subsiguientes, y también pues que cursarán con una disfunción diastólica persistente que pueden generar cambios en el electrocardiograma, y esto lo sabemos ya desde hace varios años. Este pues es las guías de la AJA del 2014. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un abordaje, digamos, desde el preoperatorio y hasta el posoperatorio, idealmente con un seguimiento, sobre todo en las pacientes de alto riesgo. Debemos tener en cuenta todos los cambios que ocurren durante la gestación y sobre todo en las pacientes con preeclampsia, para poder orientarlas y hacerles un seguimiento adecuado, y así llevar a feliz término y tratar de mitigar los riesgos asociados pues a la enfermedad como tal y a las intervenciones que nosotros hacemos en nuestros pacientes. Eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Un cordial saludo y nos vemos en una próxima actividad.